En el día de ayer se cumplieron las peores de las previsiones. Rusia atacaba varias ciudades de Ucrania y los mercados entraron en pánico. Normalmente analizamos el gráfico diario y semanal de Bitcoin, pero hoy nos vamos a detener en el gráfico mensual, donde vemos que en la zona de los 33.000, 34.000 dólares hay un soporte importante. Y si nos fijamos, las dos últimas velas, la de enero y la de febrero, que está a punto de acabar, están cerrando por debajo de la media de 20 sesiones, dibujada en rojo en el gráfico. Recordemos que en el gráfico diario tenemos una tendencia bajista, al igual que en el gráfico semanal. Pero en el gráfico mensual seguimos técnicamente hablando de una tendencia alcista. Aunque si empezamos a ver velas cerrando por debajo de esa media de 20 periodos, sería una señal muy negativa, que podría indicar el comienzo de un nuevo criptoinvierno. Vamos ahora con el gráfico semanal de Bitcoin. En nuestro último análisis comentamos la ruptura del canal descendente y la vela que cerraba por encima de la parte alta de ese canal. Posteriormente veíamos una vela estrella fugaz, que suele indicar una reversión del movimiento. En este caso se ha dado esa reversión, ese giro. Tras la vela estrella fugaz, la presión vendedora dibujó una vela roja de cuerpo completo. Como dijimos, si veíamos la ruptura y no se daba un rechazo, sino velas verdes cerrando por encima del 0,61 de Fibonacci, podría haberse dado un movimiento de continuación al alza. Y ahora, si aplicamos las medias móviles a este gráfico semanal, vemos que el precio se mantiene por debajo de la media de 50 sesiones. Hace 2 semanas intentó ir a testearla, pero no llegó a tocarla. A la espera de que cierre esta semana, la última vela podría ser martillo, que como siempre decimos, suele indicar una reversión del movimiento. Pasemos ahora al gráfico diario de Bitcoin. Como vimos en nuestro último análisis, el 4 de febrero el precio rompió la parte superior del canal descendente y lo hizo con fuerza, lo que nos daba una indicación de continuación del movimiento. También comentamos que si veíamos velas rojas cerrando por esa zona de nivel tan importante de los 41.000 dólares, podría darse un movimiento de pullback hacia la zona del 0,78 de Fibonacci e incluso tocar de nuevo la parte alta del canal descendente. Finalmente ese movimiento se dio, describiendo un patrón de doble techo. Si nos fijamos en la vela del día de ayer, vimos un movimiento fuerte a la baja con una entrada importante de volumen. Pero una vez tocado el soporte, rebotó hasta volver a los 37.000 dólares. ¿Qué nos indica esto? Que alrededor de esos 35.000 dólares hay un gran interés comprador. En este gráfico diario, si aplicamos las medias móviles, es importante comentar el orden en el que se encuentran esas medias. Ya en su momento, el 14 de febrero, hablamos del cruce de la muerte, en el que se cruzaron las medias de 200 y 50. El 10 de febrero, además, se cruzaban las medias de 100 y 200 periodos. Pero como decíamos, fijémonos en el orden. A día de hoy, la media de 200 periodos se encuentra por encima de la media de 100 y la de 20 se encuentra por encima de la media de 50. Es decir, si ahora se da un cruce a la baja de la media de 20 respecto a la de 50, tendríamos un orden de más a menos periodos, 200, 100, 50 y 20. Algo que indicaría que la tendencia bajista es clara. Si realizamos proyecciones probabilísticas, viendo el rechazo en la zona de los 34.000, el precio podría volver a tocar esa zona y constituir un suelo claro. Si comenzamos a ver rechazo en los 36.000 dólares, es decir, velas rojas cerrando por debajo de esa zona, podríamos llegar a los 32.900, 34.000, que constituye el soporte más importante en este corto plazo. En cambio, si empezamos a ver velas verdes cerrando por encima de esa resistencia, tal y como pasó a finales de enero, nos indicaría un movimiento de reversión y el precio podría buscar la zona de los 41.000 dólares. Una zona muy importante donde confluyen una resistencia relevante y la media de 20 y la de 50 periodos.
Como siempre decimos, y ahora parece más importante que nunca, debemos tener presente el contexto macroeconómico para analizar el mercado de las criptomonedas. En el S&P 500 teníamos una zona muy importante situada en los 4.200 puntos, una zona que perdimos de forma abrupta en el día de ayer, llegando a los 4.100 puntos. Un movimiento fuerte, volátil, pero al igual que en el Bitcoin, podemos observar en esa zona un interés comprador, con una entrada de volumen importante. Y fijémonos en el RSI, el índice de fuerza relativa, donde podemos ver una pequeña divergencia al alza respecto a su precio. Sin embargo, el movimiento del precio aún no ha terminado, por lo que no se trata todavía de una divergencia consolidada. Otro de los índices bursátiles más importantes, el Nasdaq, se sitúa en los 14.000 puntos, una zona de soporte que en los días anteriores rompió a la baja, llegando a tocar los 13.000 puntos. Y como en el S&P 500 y en Bitcoin, se dio una presión compradora en ese punto de retroceso, lo que demuestra, una vez más, que el mercado de las criptomonedas y los mercados tradicionales se encuentran cada vez más relacionados. A pesar de las caídas que ha sufrido el mercado tradicional y el de las criptomonedas, como vemos en este gráfico, el número de bitcoins en las carteras de los exchanges sigue bajando. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los inversores siguen holdeando sus bitcoins, los siguen conservando y no tienen pensado, al menos en el corto plazo, venderlos. El índice de Fear and Greed, que mide el sentimiento de miedo y codicia en los mercados, nos indicaba que en el día de ayer los inversores tenían un miedo extremo y en el día de hoy este indicador también se encuentra en una zona de miedo. Y como contamos ayer en Nevolus, las tropas de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, atacaban varias ciudades de Ucrania. Y el temor a una guerra hizo que los mercados se vieran muy afectados. El mayor perdedor, sin duda, fue el mercado ruso. La bolsa de Moscú, el RSTI, incluso se vio obligada a cerrar ante el desplome de casi un 50%. Además, el rublo, la moneda rusa, llegó a caer un 10%. No podemos olvidar que Rusia es un gran exportador de gas natural y petróleo, y aislarla de la economía global afectará enormemente a la evolución de la macroeconomía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió ayer que las medidas tomadas contra Rusia afectarán a los sectores estratégicos de su economía. De hecho, dijo que bloquearán el acceso a tecnologías y mercados clave para Rusia. Y además se congelarán los activos de Rusia en la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además, se mostró muy contundente y advertía que impedirán todas las actividades económicas de Rusia que estén referenciadas al dólar, al euro, a la libra y al yen. Entre el conflicto ya armado en el este de Europa y las previsibles medidas contra la inflación de los bancos centrales en los próximos meses, se espera un año complicado para los mercados tradicionales y también, cómo no, para el mercado de las criptomonedas.